Bien, hola mis alumnos de cuarto de la ESO. Vamos a ver el apartado 3 del tema uno, que se llama los sistemas parlamentarios de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y este apartado lo vamos a ver como un ejemplo de excepción que se produce durante el antiguo régimen a la regla general en cuanto a la política, que era el absolutismo, ¿no? La monarquía absoluta. Vamos a ver cómo en el Reino Unido, en Inglaterra, el Reino Unido primero y después en Estados Unidos, se van a producir una serie de cambios lentos, que ponen fin al absolutismo. No son cambios revolucionarios, aunque hablaremos en los dos casos hablaremos de revolución, pero en el inglés en concreto no serán cambios revolucionarios que provoquen el fin del absolutismo de golpe, sino serán pasos progresivos. Pero sí son precedentes que marcan el inicio del parlamentarismo, de los regímenes liberales, y será ya con la Revolución Francesa, marcando las diferencias que hay, ¿no? Pero será con la Revolución Francesa cuando ya el absolutismo entre en declive hasta desaparecer, ¿vale? En el continente europeo. Venga, vamos a empezar a leer. Empezamos con esta introducción. Dice, en el siglo XVIII Gran Bretaña había limitado el poder y reforzado el del Parlamento. Bueno, esto es un proceso que se inicia en el siglo XVII y no concluye hasta finales del siglo XVIII con el rey Jorge III. ¿Vale? Por eso el libro de texto hay que tomarlo con cuidado, lo estudiáis tal cual, pero es un proceso lento que va desde el siglo XVII al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Por otro lado, Estados Unidos se organizó, en Estados Unidos, faltaría ahí, se organizó Estados Unidos, perdón, se organizó como una república fundamentada sobre una constitución y sobre los derechos de los ciudadanos. Vale, este es el otro ejemplo, después entraremos en detalle. La monarquía parlamentaria británica y la República Americana constituyeron un modelo, perdón, estoy un poco espeso, para el pensamiento ilustrado e inspiraron las revoluciones que pusieron fin al absolutismo en Europa. Bueno, es la idea general, pero ya os digo que hablar de monarquía parlamentaria en el Reino Unido de manera apropiada, pues no se produce del todo hasta finales del siglo XVIII. Ya después os contaré por qué, que es bueno que da ya claramente como monarquía parlamentaria. Seguimos, dice el primer epígrafe de este apartado, la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Desde la Edad Media, en Inglaterra el poder real estaba limitado por las dos cámaras del Parlamento, la de los nobles, que se llamaba la Cámara de los Lores, y la de los burgueses representantes de las ciudades, que se llamaba la Cámara de los Comunes. Los monarcas necesitaban su autorización para aprobar impuestos o declarar la guerra, ¿vale? Incluso para aprobar leyes, ¿eh? En las reuniones de esas cámaras, a cambio del pago de impuestos que permitían estos diputados, llamemos, ¿no? Pues el rey conseguía aprobar algunas leyes. Pero esto, no penséis que es todavía el liberalismo, el parlamentarismo, como lo entendemos hoy en día. Esto era bastante común en la Europa de entonces. Esto eran pactos que se producían entre la nobleza, porque todo empezó con la Cámara de los Lores, ¿no? Al principio era, o mejor dicho, era después de la Carta Magna de 1215, era un solo parlamento que después se divide en dos, y en ese parlamento lo que había eran nobles, y firmaron una especie de pacto para llevarse bien con los reyes, ¿de acuerdo? Los reyes seguían ejerciendo la mayor parte de las competencias, pero a la hora de recaudar impuestos, cada vez que el rey necesitaba dinero de los nobles, pues estos le tenían que dar su consentimiento. Todo esto me lo voy a saltar y todo esto no es liberalismo como lo entendemos hoy en día, porque esto era muy frecuente todavía en Europa, no era el Reino Unido un caso aislado. En España, por ejemplo, esto se daba en alguna de sus coronas, la corona de Aragón principalmente, ¿vale? Pero no voy a entrar en detalle. Lo que ocurre es que a finales de la Edad Media se produce una guerra en el siglo XV, la Guerra de las Dos Rosas, en el que se enfrentan dos dinastías. Vence la dinastía de Tudor, y esto durante finales del siglo XV y todo el siglo XVI, que reinan hasta comienzos del siglo XVII. La última reina fue la reina Isabel. Pues lo hicieron de manera ya prácticamente autoritaria, absolutista, sin contar con estas cámaras, ¿vale? Y hay un siglo largo de fortalecimiento del poder de los reyes en Inglaterra, como estaba ocurriendo en el resto de Europa. Lo que pasa es que llega el siglo XVII y vemos este título, este epígrafe. La revolución en el siglo XVII. Hay un cambio de dinastía porque Isabel
la última reina Tudor, muere sin descendencia, le llamaban la reina virgen, ¿vale? Ni siquiera se llegó a casar. Y le sucede, no voy a entrar ahora en detalle, le suceden unos parientes, que es una nueva dinastía que se llaman los Estuardo. Los Estuardos que venían de Escocia. El primer Estuardo es Jacobo I y era hijo de una reina escocesa. Porque en este momento Inglaterra y Escocia estaban separados. Cuando llega el primer Estuardo, Inglaterra ya era rey de Escocia y en ese momento se unen Escocia e Inglaterra. Aunque la unión definitiva no se establece hasta más tarde, pero ya tienen el mismo rey. Entonces, los Estuardos del principio pretendieron gobernar sin el Parlamento y procedieron a detener o a justiciar a sus oponentes. Estos hechos enfrentaron a los defensores del Parlamento y a los de la monarquía, y el conflicto se desencadenó en 2 episodios. ¿Vale? Los Estuardo, desde el primer rey, Jacobo I, pues intentan fortalecer su poder, el de los reyes, como ya había ocurrido con los Tudor anteriormente, pero empiezan a encontrar oposiciones. Y una oposición principal era la de que el país era protestante. Esto venía del siglo XVI, no voy a entrar en detalle, pero la mayor parte de Inglaterra era protestante, de la iglesia anglicana y de la iglesia calvinista, y en cambio esta familia, los Estuardo, pues eran católicos, y entonces ahí había bastante conflicto. ¿De acuerdo? Bueno, a Jacobo I, que ya hubo algunos conflictos, pero no llegó la sangre al río, le sucede su hijo Carlos I. De Carlos I, sí he preparado alguna imagen, ¿vale? En una diapositiva. Este es el rey Carlos I. Aquí lo veis en algunos de estos cuadros, por ejemplo, el de abajo a la derecha. Los otros no estoy seguro, pero el de abajo a la derecha sí recuerdo que es un cuadro de Van Dyck, que es un pintor holandés de la época muy conocido. Estos 2 cuadros también son de Van Dyck. Este es el rey Carlos I. Lo he representado en varias imágenes por la importancia que tiene con lo que sucedió a continuación. ¿Vale? Bueno, pues Carlos I es un rey que intentó gobernar de manera absolutista. No voy a entrar en detalles de todo lo que ocurrió, pero hubo una rebelión que se inició en Escocia y que después se extendió al Reino Unido cuando el rey pidió al Parlamento dinero. Aprovecharon para rebelarse contra el rey. Estaban un poco hartos de su absolutismo y entonces se inició una guerra que terminó en el año 649, cuando Carlos I fue ajusticiado, fue ejecutado. Le cortaron la cabeza como a cualquier noble. Ya os dije que había diferencia incluso en la ejecución. Aquí tenéis esta escena, ¿no? La escena central, aquí lo vemos como el, ¿cómo se llama la persona que ejecuta? Se me ha ido el verdugo, le acaba de cortar la cabeza pues, con un hacha y sobre un madero, ¿vale? Y veis la sangre y la gente asistiendo, algunas personas se desmayan. He preparado la escena completa, aquí la tenéis. Aquí se ve mejor, ¿vale? La misma escena central, y aquí vemos algunos detalles a los lados, como el del verdugo con su hacha manchada en sangre y la cabeza del rey. Y es un dibujo de la época, para que veáis que dibujos truculentos lo había incluso para este caso. Entonces estamos hablando de un acontecimiento importantísimo en la historia de Europa de entonces, que causó bastante consternación entre todos los partidarios del absolutismo, todos los reyes absolutos, que ya eran la mayoría en Europa, porque claro, en este caso ajusticiaron al rey, lo condenaron a muerte y fue ejecutado delante de todo el mundo, ¿vale? Y entonces le sucede a ese periodo tan turbulento, le sucede una república, proclaman la república. Ya veis que el Reino Unido ha tenido, bueno, Inglaterra, mejor dicho, seguimos hablando de Inglaterra, ha tenido su propia república. Y lo que pasa que en esa república le sucede, se hace con el poder Oliver Cromwell, ¿vale? Que era, no voy a entrar en detalles, pero bueno, era un militar y estableció una dictadura aboliendo incluso el Parlamento, ¿vale? O sea que aquellos que defendían al Parlamento incluso salieron perdiendo porque, aprovechando la situación tan turbulenta, Oliver Cromwell eliminó el Parlamento inglés y estableció una dictadura que duró unos 10 años, ¿vale? Bueno, os he preparado aquí, o entre otras cosas, esta estatua
del rey Carlos I, para que veáis que los ingleses pues mantienen las estatuas de sus personajes históricos, porque los ingleses en este sentido son admirables, aceptan su historia tal y como es y no pretenden borrarla, hacerla desaparecer como ocurre en España, ¿vale? Al menos en los últimos años. Bueno, pues entonces este es Oliver Cromwell, que establece una dictadura que aquí lo tenemos también, una estatua. Además, esta estatua, para que veáis, fue una dictadura bastante cruel y dura, pero esta estatua está justo junto al Parlamento británico, que es este, y aquí vemos el detalle que conocéis todos del reloj del Big Ben, que es la torre campanario que se encuentra allí. ¿Vale? Pues este hombre consiguió dar estabilidad al país y el país prosperó económicamente, pero a su muerte le sucedieron una serie de generales, subgenerales, que no se pusieron de acuerdo y uno de ellos, Monk, decidió al final restablecer la monarquía, llamando al hijo de Carlos I, que era Carlos II, ¿vale? Que es este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Eh, ya veis que las modas iban cambiando, ya aquí empiezan a asumir estos ropajes tan exuberantes y estas pelucas tan impresionantes que copiaban de la moda francesa que ya llevaba, que ya ponía de moda el rey Luis XIV, el rey Sol de Francia, que era el mayor ejemplo del absolutismo. Entonces, en el año 60 se restablece la monarquía, ya os digo que lo hace este general, Monk, y el nuevo rey Carlos II, hijo de Carlos I, tuvo que aceptar el control del Parlamento. Pero ya digo que es un control relativo, ¿no? Porque era solamente para aprobar impuestos y poco más, ¿eh? Lo que pasa es que en el año 79 se aprueba el habeas corpus, que es un texto que garantiza las libertades individuales e impedía al rey toda detención arbitraria. Os he preparado también una diapositiva sobre esto. Aquí vemos al rey y aquí tenemos una edición impresa del habeas corpus que se aprobó en 1679 y vemos que nos dice en el prefacio, en el primer párrafo de presentación, dice An Act for the better securing the liberty and the subject and for prevention of imprisonments beyond the seas. Pues un acta, es una ley para garantizar la seguridad y la libertad de los sujetos, del reino, de los súbditos, y para evitar que sean desterrados en prisión beyond the seas, pues en las colonias que tenía Inglaterra entonces, en América, pues más allá de Inglaterra, ¿vale? A veces los reyes recurrían a este método, ¿no? Quitarse a los molestos de en medio. Entonces, esta ley, esta acta, habeas corpus, garantiza por un lado que las detenciones se hagan siguiendo unos trámites para evitar que sean injustas e impide también que se deporte injustamente a todos aquellos que podían hacerle la oposición al rey de alguna manera, ¿no? Seguimos adelante. A continuación, a Carlos II, Carlos II fue un rey que tuvo muchos hijos, pero fueron todos bastardos, no eran hijos legítimos, porque Carlos II se casó con una princesa portuguesa, Catalina de Braganza, pero creo, si no me falla la memoria, el matrimonio no podía ser reconocido porque ella era católica y él también era católico en su intimidad, frente a la mayor parte del país que era anglicano, eran protestantes. Entonces él no quiso nunca casarse oficialmente con una protestante. Los hijos que tuvo con Bárbara de Braganza, yo creo que ni siquiera tuvo hijos con ella, me parece, pero tuvo hijos porque era muy mujeriego, tuvo hijos. Estoy hablando no de este, estoy hablando del anterior, de Carlos II. Tuvo muchos hijos, todos bastardos, es decir, no eran legítimos, no eran, porque él no se llegó a casar realmente, su matrimonio era, era secreto. Y entonces, pues a su muerte le sucedió su hijo, su hermano, que es Jacobo II de Inglaterra, que lo veis también joven, muy bien, en un cuadro muy hermoso, ¿no? En el que se le ve con su pelo largo de la época de finales del siglo XVII, que era la moda, ¿vale? Pelo largo, lacio, un poquito ondulado, y en España también, esta era la moda en España. Y un poquito aquí ya más mayor, que cuando se lleva las pelucas rizadas, ¿vale? Bueno, Jacobo II de Inglaterra, que aquí lo vemos también en una estatua, os enseño más estatuas para que veáis que en Inglaterra pues hacen honor a todo su pasado
y aunque esto parezca un general romano, tipo César o Augusto, ¿no? Octavio Augusto, pues no, es Jacobo II vestido a la manera romana, cosa que le gustaba mucho a todos los reyes de la época, ¿no? Siempre les gustaba imitar a los romanos. Bueno, pues con Jacobo II lo que ocurre es que también sigue una política absolutista y su fe católica provocaron una segunda revolución. Siempre había un forcejeo, ¿no? Entre el Parlamento, un Parlamento que se reunía ocasionalmente, solo cuando el rey lo necesitaba. No pensé que era un Parlamento que se reunía semanalmente, como ocurre hoy en día, ¿no? En España se reúne prácticamente todos los días, se reúnen los diputados y los senadores, y hay un día, por ejemplo, los miércoles, y esto lo estudiamos el año pasado, en tercero, en el que el Congreso de los Diputados, sigo hablando de España, controla al gobierno, le hace preguntas, ¿vale? Y hay otro día a la semana en el que se hace lo mismo en el Senado. No, estos son parlamentos que se reunían muy ocasionalmente cuando el rey los necesitaba para recaudar nuevos impuestos o para alguna cuestión concreta de importancia. Entonces, Jacobo II también actuaba de manera absolutista, siempre había un forcejeo con el Parlamento, y aprovechando que este sí se casó legalmente y que iba a tener un hijo, ya había tenido varias hijas, pero aprovechando esa situación y el temor a que tuviera un heredero, un rey que siguiera con su política absolutista, pues hubo una revolución menos sangrienta que la anterior, que es la gloriosa revolución, le llaman, no hay que confundirla con la que hubo en España 2 siglos más tarde, está la gloriosa revolución en Inglaterra, y lo que ocurrió es que el Parlamento le ofreció la corona un príncipe holandés, al Statuder, que es como si dijéramos el primer ministro holandés de la época, Guillermo III, que aquí el libro no lo hace, porque hay varios Guillermo de Orange-Nassau, este es Guillermo III, el primero del siglo XVI, que es el que inició la dinastía de los Statuder o Nassau, y este resulta que ese era el yerno del rey, porque estaba casado con su hija María, ¿vale? Era protestante, era holandés, y este vino al Reino Unido con un ejército de holandeses e ingleses protestantes, y aquí no hubo mucha sangre porque el rey simplemente salió huyendo, ¿vale? Y vino con su hija, la hija del rey, ¿vale? Su hija era María, y entonces reinaron, era ella en un principio la que reinaba, María, y él tiene el título de Guillermo III, pero realmente quien mandaba era él. Bueno, pues Guillermo III acepta una propuesta que le hace el Parlamento, que es el Bill of Rights del año 1689, que se llama también el Acta de Derechos, ¿vale? Esta es una ley que sí marca ya un acontecimiento importante. Vamos a leerla, vamos a leer lo que dice al comienzo. Dice, whereas sería considerando que, ¿no? Whereas the late King James II, considerando que el anterior rey Jacobo II, by the assistance of divers evil counselors, ayudado por varios consejeros endemoniados, ¿no? Del demonio, del diablo, judges and ministers, jueces y ministros, employed by him, que él empleaban, ¿no? Que le aconsejaban, with endeavor to subdue and extirpate the Protestant religion, pues hizo esfuerzos, se esforzó para extirpar y eliminar, subvertir o eliminar la religión protestante. Recordemos que los Estuardo eran católicos y la mayor parte del país era protestante, o al menos sus élites. And the laws and liberties of this kingdom, para eliminar y extirpar la religión protestante y las leyes y libertades de este reino. Vale, pues este Bill of Rights, Bill en inglés en ese sentido significa acta o ley, un acta con valor de norma, de ley. Esta Bill of Rights marca un acontecimiento importante, ¿vale? Porque limita los poderes del rey y lo somete a algunas decisiones del Parlamento. En concreto voy a leer un libro que tengo, no voy a dar el nombre del libro, no es necesario, pero voy a leer algunas de esas decisiones tan importantes que se adoptaron, se adoptó en ese Parlamento y que este rey con su mujer reina pues aceptaron, ¿vale? Pues entre otras cosas afirma que el rey no puede suspender la vigencia ni la observación
la observancia de las leyes. O sea, ley que se aprueba el Parlamento, ley que el rey no puede suspender, ¿vale? Que los tribunales extraordinarios eran ilegales y perniciosos, el rey no podría crear por su cuenta un tribunal para juzgar a aquellos que no quería, ¿vale? Que era ilegal la constitución de un ejército sin el permiso del propio Parlamento, el rey no puede crear un ejército de soldados permanentes sin el permiso del Parlamento, con lo que el rey está ahí completamente controlado. Esto lo intentaron los Estuardo, porque nunca tuvieron un ejército permanente como ocurría en Europa, en Francia, por ejemplo, y cuando lo intentaron es cuando se le echaron encima, porque tener ese ejército permanente hubiera sido la mejor herramienta para imponer el absolutismo en su país. Y muy importante que el Parlamento debía ser convocado con frecuencia. Esto es muy importante porque a partir de ese momento el Parlamento es convocado muy frecuentemente. No estoy diciendo que sea un Parlamento permanente que está siempre abierto, salvo en periodo de vacaciones, como ocurre hoy en día, pero sí convocado muy frecuentemente a lo largo del año. Y que en él la libertad de discusión no podía sufrir restricciones. Es decir, en ese Parlamento se podía tratar de todo. Pues esto marca un antes y después en la historia del parlamentarismo de inglés, que no es un parlamentarismo como lo entendemos todavía hoy, porque los reyes, incluso la reina María y el rey Guillermo III, siguen disponiendo del poder ejecutivo y siguen disponiendo de la decisión de cuándo convocar las cámaras, aunque tenga que ser muy frecuentemente, y de proponer todas las leyes y que sean aprobadas por el Parlamento. Pero la iniciativa sigue siendo de los reyes, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que esta pareja no tuvieron hijos y le sucedió, pues, la reina Ana, que era también hija de Jacobo II, el rey que habían expulsado. Es decir, que ella también era una Estuardo como su hermana, María, ¿vale? Pues ya veis que Jacobo fue expulsado y sus dos hijas reinaron quitándole la corona a él, para que veáis lo que son las cosas de la historia, ¿no? Esta es de la reina Ana, que tiene también importancia en la historia de España, porque es cuando se produce la guerra de sucesión española y es cuando España pierde y cede al Reino Unido Gibraltar. Es la reina en la que ya se produce la unificación de todos los reinos, territorios de lo que hoy en día es el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, y ya aparece el Reino Unido. Pues esta reina lo que pasa es que tampoco tuvo descendencia y entonces su cuñado, antes incluso de que Ana reinara, su cuñado ya preparó el camino para que a la muerte de Ana le sucediera una nueva dinastía que venían de Alemania, de Hannover, como veis aquí, o Hannover. Y esta es la dinastía de los reyes Jorge, Jorge I, Jorge II, Jorge III, y esto os viene muy bien, es fácil para vosotros, que son los reyes que van a reinar en Inglaterra a lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX. No hace falta que sepáis la cronología de cada uno de ellos. Entonces, vuelvo al libro y vamos a seguir el libro con este epígrafe que hace referencia al siglo XVIII y a esos tres reyes. Yo simplemente quiero que sepáis que son de la dinastía de Hannover, o creo que se pronuncia en alemán, o Hannover, que es la dinastía que sigue existiendo hoy en día en Inglaterra. La actual reina Isabel II es descendiente directa de estos reyes que iniciaron la dinastía, ¿vale? El primero, por ejemplo, nunca llegó a aprender, creo, inglés, ¿eh? Y pasaba más tiempo en sus territorios alemanes que en Reino Unido. Bueno, pues volvemos al... Hoy me ha pasado aquí un pequeño cambio. Volvemos al libro. Y entonces leemos. Dice, a lo largo del siglo XVIII toda una serie de medidas precisaron las atribuciones del Parlamento ante el monarca y asentaron el principio de separación de poderes. En realidad esto es un proceso lento y no es hasta Jorge III, hasta este rey, cuando ya queda bien clara la separación de poderes en el Reino Unido. No, a veces los libros de texto se adelantan o generalizan. Es un proceso lento. Seguimos leyendo. La elaboración de leyes quedaba en manos del Parlamento y el Poder Judicial era independiente del Gobierno, aunque el monarca dirigía el Ejecutivo y conservaba muchas de sus atribuciones. Bueno, pues esto hay que aclararlo en el sentido de que estos reyes aceptaron bastante la situación que heredaron, pero siguieron intentando controlar la Cámara, ¿vale? Y tenían la costumbre de nombrar a sus primeros ministros y si estos primeros ministros no se llevaban bien con la Cámara, pues lo que hacían era, con el Parlamento, las dos cámaras, la de los
comunes y la de los lores, lo que hacían era disolver esas cámaras para que se celebraran unas nuevas elecciones y conseguir que hubiera unas cámaras favorables a ellos. El último que lo intentó fue Jorge III y lo hizo en el año 1783. Y es la última vez que un rey inglés consigue controlar, manipular el Parlamento para, pues, para ponerlo a su antojo, digamos. Esto ya se acaba con ese último intento, ¿no? Y a continuación, pues me parece que tenía preparado aquí un párrafo para leer. También desde esta época es cuando se estableció un gobierno abiertamente parlamentario en Inglaterra. Desde entonces el régimen político de Gran Bretaña podía considerarse como perfectamente transformado en las relaciones entre el país y el rey, la organización de la clase política, hasta el año 1832, ¿vale? Bueno, aquí ya está claro que a finales del siglo XVIII se produce una separación de poderes cuando ya el rey se conforma a tener un primer ministro y que ese primer ministro que él elige y que va a ser el que gobierne, pues tenga que aceptar las elecciones que se producen en el país para elegir a los diputados del Parlamento, ya sea de la Cámara de los Comunes, que son burgueses, y de la Cámara de los Lores, que son nobles. Y aceptarlo y no luchar contra ese Parlamento. Eso ocurre al final del siglo XVIII y es cuando ya se produce esa cohabitación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son independientes uno de otro y que tienen que hacer, cada uno tiene su función y tienen que convivir de manera, de buena manera, ¿vale? Ya os digo que es un proceso largo que el libro de texto a veces generaliza, pero que llega hasta el siglo XVI. Vosotros podéis estudiar esto tal cual. Si acaso señalar que a finales del siglo XVIII, con el rey Jorge III, ya culmina ese proceso de separación de poderes. Y lo último es decir que, sin embargo, solo una minoría, los grandes propietarios, agrarios, los burgueses, serán los que tienen derecho a voto. No penséis que toda la población podía votar, es solo una minoría. Los habitantes de las colonias no están representados en el Parlamento y la esclavitud continuaba siendo comúnmente aceptada. La mujer tampoco podía votar. Solo un porcentaje muy pequeño de los ingleses podían votar, ¿vale? A lo largo del siglo XIX y siglo XX se irá ampliando el voto hasta ser universal, hombres y mujeres, pero un proceso largo. En cualquier caso, ya es el inicio del parlamentarismo. Esta monarquía, más que parlamentaria, es constitucional porque el poder ejecutivo sigue siendo del rey y lo cede a quien él quiere. El poder ejecutivo no es elegido aparte, sino que es del rey. Pero sí está claro que ya el rey respeta al poder legislativo, que es el que tiene amplia facultad y se encarga de redactar las leyes. ¿Vale? Bueno, pues con esto termino este apartado y os voy a dejar porque tengo que interrumpirlo. Vamos a seguir en otro vídeo, en una segunda parte voy a explicar toda la independencia de los Estados Unidos y aquí voy a intentar ser más breve, ¿vale? Venga, pues hasta luego.